Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast educativo donde hablamos sobre educación en Mendoza, en el país y en el mundo. Y acá estamos, hoy un 30 de julio de 2024, volviendo después de un largo tiempo, para hacer ya el sexto programa de esta serie de episodios que hemos empezado hace unos meses. En el día de hoy, bueno, voy a estar solo, este, sin, sin la compañía de Nuri, eh, pero tranqui que pronto ella va a estar volviendo. Eh, Así que bueno, han pasado varias cosas en esta vuelta a clase después del receso de invierno. Tenemos bastantes noticias para hablar, y para comentar. Así que bueno, vamos a ir comenzando. Y lo primero que tenemos para el día de hoy tiene que ver con hacer un repaso sobre lo que fueron las últimas paritarias provinciales entre el SUTE, el sindicato eh, que nuclea a los trabajadores de la educación en la provincia, y el gobierno provincial. Bueno, hay que recordar que en la última semana previa al receso escolar hubo plenarios departamentales y provinciales, y en esos plenarios, el SUTE llegó a partir obviamente de la votación de los afiliados que participaron en esos plenarios llevando los mandatos escolares. eh, el SUTE terminó llegando a un acuerdo con el gobierno provincial. Eh, Tenemos entonces, bueno, esta nota de la página del SUTE, que la pueden encontrar ahí. Eh, y ahí podemos ver que, bueno, que se acepta la propuesta con tres exigencias claves. Eh, por un lado, que bueno, el gobierno tiene que tener en cuenta a las escuelas con zona, porque ya vamos a ver que un problema que tenemos hoy con los salarios a nivel provincial es que una pequeña parte del salario está en blanco o remunerativo, y el resto del salario, que para llegar a un cierto piso provincial se nos paga una cláusula de garantía, que es un ítem no remunerativo. Y ese ítem se termina comiendo a otros ítems que cobramos quienes trabajamos en la docencia, como por ejemplo la antigüedad, la zona de las escuelas y otros por el estilo. Entonces, bueno, se ha acordado a partir de esta última paritaria que en las próximas paritarias se tenga en cuenta esta cuestión de la zona, que se blanquee justamente la cláusula de garantía, porque además ese monto impacta después, posteriormente, en las jubilaciones. O sea, uno se jubila teniendo en cuenta la parte del sueldo que cobraba en blanco o remunerativo. Entonces, la parte del sueldo de la cláusula de garantía, en principio, no se toma en cuenta para las jubilaciones, excepto algunos casos que ya vamos a ver. Y bueno, y también el tema de tener en cuenta el piso salarial de docentes con más de 36 horas cátedra, porque si bien el cargo en Mendoza son 18 horas cátedra, o sea que dos cargos son 36 horas, pero hay docentes que pueden tener más de 36 horas, siempre que no sean frente a alumnos, y esas horas terminan también comiéndoselas esta cláusula de garantía. Eh, bueno, para tener en cuenta, el plenario provincial fue el 5 de julio, antes de las vacaciones, o antes del receso escolar en realidad. Eh, y algo a tener en cuenta es que, bueno, la aceptación fue masiva, o sea, de 149 votos a favor contra apenas 11 en contra. Esto hay que tenerlo en cuenta porque eh, si queremos pensar en una lucha organizada para futuro, hay que tener en cuenta que si las personas que están afiliadas en las escuelas no llevan los mandatos a los plenarios, por más que pueda haber una intención de rechazo en las escuelas, bueno, ese voto nunca llega al plenario. Si no llega al plenario, no influye en la negociación paritaria.
Bueno, ya dijimos entonces cuáles son las exigencias que aparecen en esta aceptación, pero acá hay un tema, por ejemplo, hablamos recién de esta intención de progresivamente blanquear la cláusula de garantía para maestros y profesores con menos de 29 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque en la paritaria anterior a esta última, para docentes con 29 años en ejercicio, la cláusula ya se considera remunerativa. Entonces quiere decir, cualquier docente que ya llegó a 29 años de antigüedad va a tener blanqueada su cláusula de garantía y por lo tanto se va a jubilar con un porcentaje de prácticamente todo su sueldo que cobraba de bolsillo, que a docentes con menos de 29 años de antigüedad todavía no tienen, no pueden acceder a este beneficio o a este derecho en realidad. Y después otra cuestión es que el ítem zona en escuelas donde tienen más de 100% de zona, esa zona se cobra por fuera de la cláusula de garantía. Eso es un dato que lo explicaron en el plenario departamental. Por lo tanto, bueno, está esta situación. Docentes con más de 100% de zona, esa zona que están cobrando la cobran por fuera de la cláusula de garantía. Que si bien no es tanto, porque esa zona se calcula sobre la base remunerativa, pero por más poca plata que sea, se cobra por fuera de la cláusula y bueno, y hay una diferencia de bolsillo. Lo que se quiere intentar es que en las próximas paritarias esto se baje y que sin importar el porcentaje de zona que uno tenga, bueno, la zona se cobre por fuera de la cláusula de garantía. Por otra parte, bueno, se aceptó por unanimidad el tema de que se conforme una comisión mixta para lo que va a ser la emisión de bono de puntaje 2025 para nivel secundario. Esto nosotros ya lo hablamos en uno de los programas anteriores, que de paso los invitamos a que vayan y lo vean, donde hablamos sobre la estabilidad laboral docente. Y ahí hablábamos de que en el nivel secundario es muy complicado poder acceder al bono de puntaje, porque las emisiones de bonos se hacen cada mucha cantidad de años. De hecho, el último se hizo en el 2018, este se va a hacer en el 2025, estamos hablando de ya 7 años de diferencia. 7 años de diferencia donde no se te toma en cuenta antigüedad, capacitaciones, no sé, haber sido fiscal presidente de mesa en elecciones, etc. Así que bueno, en principio va a haber bono para nivel secundario en el próximo año. Así que bueno, eso como principal sobre esta última, sobre el último plenario y la aceptación de la propuesta. Y acá tenemos el documento de lo que fue la última paritaria. Vamos a ver algunas cuestiones muy, muy puntuales de lo que no hayamos hablado. Bueno, acá tenemos los números exactos. Para lo que es el sector docente, el último acuerdo ha sido que se aumenta 5% al básico o a lo que sería el ítem asignación de la clase, que es el más importante porque es el que afecta en mayor cantidad de ítems, o sea que si se aumenta este ítem, se aumentan varios ítems más. Es de un 5% en julio, en agosto y en septiembre, y en los mismos meses es un 7% al estado docente, que es el otro ítem, digamos, el ítem polenta que tenemos dentro del bono de sueldo. Algo importante sobre esto, que era algo que no lo veníamos teniendo, es que estos aumentos son sobre la base del mes anterior, o sea, sobre la base del mes de junio, ¿sí? O sea, este 5% de julio,
impacta sobre el sueldo en blanco de junio, del mes pasado. Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Que a vos te aumentaban, por ejemplo, este 5% sobre la base de diciembre del año anterior. Entonces, bueno, a partir de ahora lo que se quiere intentar es que el aumento sea sobre el mes anterior, lo cual tiene un mayor impacto de bolsillo, o sea, mayor impacto en el número de bolsillo. Todavía no, porque la cláusula de garantía, como ya vamos a ver, sigue siendo muy alta, pero el objetivo con esto es que a largo plazo la cláusula de garantía se achique y, bueno, tengamos mayores aumentos de sueldo. Obviamente que por ahora, con los números que ya vamos a ver de canastas básicas y demás, esto es muy poco, claramente. Pero bueno, es menos peor que lo que teníamos. E incluso el aumento de agosto y de septiembre estos 5 y 7% van a ser sobre la base del sueldo ya de julio, ¿sí? Bien, por otra parte, acá viene lo que en este último año nos hemos estado fijando, que es donde realmente tenemos los aumentos de bolsillo, que son en los escalafones que se han armado o los pisos por antigüedad. Entonces tenemos el piso de hasta 11 años de antigüedad, entre 0 y 11 años de antigüedad. En julio el sueldo pasa a ser de 425.000 pesos. Hasta el mes de junio, a fines de junio, un docente cobraba en este mismo piso 365.000 pesos. Y todos los pisos que seguían, 10.000 pesos más. Bueno, acá la regla es prácticamente lo mismo, 425.000, y después en los pisos que siguen se van cobrando de a 10.000 pesos más, excepto para quienes tienen más de 29 años, que en ese caso cobran 490.000 pesos a partir de julio. Y a partir de ahí, bueno, si nos tomamos como base el piso de hasta 11 años, en agosto cobraría 460.000 pesos y 485.000 en septiembre. El resto de los pisos obviamente tiene sus correspondientes subas. Otra cosa a tener en cuenta es el tema también, bueno, de los aumentos en los ítems 1003 y 3097 para lo que son los sueldos o salarios de celadores. Lo mismo que en el caso de docente, es 5% en este primer ítem para julio, agosto y septiembre, y 7% en el segundo ítem para los mismos meses. Pero bueno, lo vamos a ver ahora directamente en lo que es el simulador del SUTE. Acá tenemos lo que sería el sueldo de un docente de nivel secundario que tiene un cargo. Un cargo son 18 horas cátedra. Es más o menos el mismo precio, el mismo número, el mismo sueldo para docentes de primaria y preceptores. Bueno, docente secundaria con un cargo estaría cobrando 437.000 pesos aproximadamente a fines de julio. ¿Por qué esta diferencia? Recién les había dicho que hasta 11 años de antigüedad cobraba un docente aproximadamente 425.000 pesos, y acá hay una diferencia de casi 12.000 pesos. Bueno, básicamente por el ítem aula, porque algo que nos explicaron en el último plenario es que el ítem aula se cobra por fuera de la cláusula de garantía. Entonces, habíamos dicho, la antigüedad se lo come la cláusula de garantía, la zona se lo come la cláusula de garantía, pero el ítem aula no. Entonces, a esos 425.000 pesos se le suma el ítem aula, que en este caso es de 15.200 aproximadamente, se le hacen los descuentos correspondientes y eso se le suma a este piso de 425.000. Con lo cual nos queda este sueldo aproximado de 437.300 pesos por un cargo. En el caso de celadores,
lo que estaría cobrando un celador con jornada de 6 horas y media, sin zona ni antigüedad, es de 261.588 pesos. Bueno, claramente un sueldo bastante bajo. Pero el punto con los sueldos siempre es, uno no tiene que fijarse tanto en lo nominal, sino en la relación entre el sueldo y las canastas. Ahí es donde realmente uno puede ver qué tan bien o mal está ese aumento que uno ha tenido o no. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero antes de ver el tema de las canastas, vamos a hablar sobre otro tema que también tiene que ver con las posibilidades de quienes trabajamos en la educación para acceder a algún tipo de contraprestación, es el tema de las jornadas de capacitación. El año pasado se habían implementado unas jornadas, ¿el año pasado o hace 2 años? Bueno, no hace más de 2 años, comenzaron a implementarse jornadas de capacitación que se hacían los días sábados, lo cual obviamente generó mucho revuelo porque nuestros horarios de trabajo son de lunes a viernes y obviamente ante un sueldo bajo y bueno, más de un trabajadora de la educación vio con buenos ojos la posibilidad de capacitarse un día sábado y recibir una paga por eso, aunque le implique aumentar su jornada de trabajo. Porque lo que reclamamos muchas veces, quienes trabajamos en la educación, es poder capacitarnos, pero que eso no nos implique más horas de trabajo. De hecho, hay otros sistemas educativos en el mundo donde la capacitación es parte de la jornada laboral y no aparte de la jornada laboral. Bueno, para este año y para esta segunda mitad de año, esta noticia la pueden ver en la página de la Dirección General de Escuelas, van a comenzar una nueva etapa de jornadas de capacitación. Que acá hay todo un tema, porque hay toda una serie de ítems. El más conocido es el FONID, que es ese ítem que nos pagaba el gobierno nacional, que se dejó de pagar a las provincias desde principios de este año. Se dejó de pagar a las provincias, se abandonó prácticamente la paritaria nacional y la fijación de los sueldos mínimos nacionales. Y el FONID se dejó de pagar. Muchas provincias se han hecho cargo de este ítem, pero el tema es que esa plata de nación no ha llegado a las provincias. Bueno, aparentemente estas jornadas que se van a pagar, que van a ser también los días sábados, va a ser con parte de los fondos que Nación le adeudaba a la provincia de Mendoza. Y ahí uno claramente se puede hacer la pregunta, bueno, si nos estaban debiendo plata del FONID, parte de la plata que le debe Nación a la provincia la está pagando, ¿por qué no se usa esa plata para que vaya al sueldo docente? Porque además, si hay dinero para estas jornadas de capacitación, hay dinero también para sueldos. Pero bueno, no. La idea parece que sigue siendo que trabajemos un día más, como si no tuviéramos ya suficiente sobrecarga laboral por un sueldo miserable. Y bueno, tenemos entonces estas jornadas. Desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto va a estar habilitado a través del GEM las inscripciones para estas jornadas de capacitación. Vamos a ver algunos detalles. Bueno, esto, ¿no? Una inversión de 2.900 millones de pesos en el sistema educativo provincial, que de vuelta, uno no está en contra de la capacitación, sino en cómo se quiere llevar a cabo, que no es facilitándonos las cosas, sino complicándonosla, agregándonos un día más de trabajo.
Cuando incluso, a ver, hay muchos docentes que muchas veces nos toca usar los sábados o domingos para completar cosas que no llegamos a hacer entre semana. Pero bueno. Bueno, esto es importante. Los espacios de formación se desarrollarán de manera presencial y virtual, de acuerdo a un cronograma que va a proponer el gobierno escolar. Y la remuneración es de 40.000 pesos. 40.000 pesos que será pagado 50% una vez confirmada la asistencia y 50% con la aprobación final del curso. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto, ¿no? El cupo ofrecido por la DGE es para 44.000 docentes, que es gran parte o la mayoría de los docentes de la provincia. O sea, hay dinero para estas capacitaciones, lo que no hay es intención de que se hagan con liberación horaria. Eh, eh, bueno, como verán acá tengo compañía, me va a estar acompañando Diego durante esta transmisión. Bueno, vení, ¿querés salir en cámara o no? Bien. Bueno, pero quédate quieto. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué me hizo extraer este muchacho? Bien, esto también es importante. Las jornadas, ¿sí?, constan de 2 encuentros presenciales. Y después está la parte que se tiene que desarrollar de manera virtual. O sea que, si son 40.000 pesos por jornada, quiere decir, perdón, 40.000 pesos y tenés 2 jornadas obligatorias, presenciales, quiere decir que prácticamente cada jornada te la están pagando a 20.000 pesos, cada una. No está muy claro, no hay mucha más información que esta. Después, bueno, lo que van a encontrar al final son todas las propuestas, o sea, los temas de estas capacitaciones a los que pueden acceder, que bueno, lo pueden ver completo acá en esta noticia de Dirección General de Escuelas. Decíamos entonces esto de, uno no puede pensar si los sueldos son mucho o poco, si no toma en cuenta el contexto, que en este caso lo puede marcar o lo pueden marcar las canastas, ¿sí? Y en este caso, hace 2 semanas salió el número de la canasta básica total en la provincia de Mendoza, que es la que separa la línea, o la que te dice básicamente si una familia está por encima o por debajo de la línea de la pobreza. Esta canasta no toma en cuenta el total de los alquileres, por ejemplo, que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y en el caso de la provincia de Mendoza, ha sido de 794.082 pesos. Habíamos dicho que un docente que recién inicia con un cargo va a estar ganando a fines de julio, porque siempre recuerden que la canasta es un mes anterior. O sea, esto es lo que una familia necesitó en junio. Bueno, 794.000 pesos, y lo que un docente va a estar ganando a fines de julio es de 425.000 con un cargo. O sea que la única forma de superar este número es tener como mínimo 2 cargos. Con lo que ya hemos hablado en programas anteriores, que de vuelta vayan a verlo si no los han visto. Tener 2 cargos es algo completamente insalubre y en la mayoría de los casos implica trabajar en más de una escuela o en muchas escuelas con, bueno, lo que se agrega ahí de tiempo, de viaje, de combustible o abono, etc. Otro tema a tener en cuenta, creo que no lo hemos tocado en capítulos anteriores, pero es un número que lo vamos a empezar a tener en cuenta en los próximos programas, que es la canasta de crianza. Este número lo que nos indica, lo que nos viene a indicar es cuánto dinero se necesita para mantener a un niño, ya sea bebé o un niño, adolescente. Y en Argentina,
estamos hablando ya que ya se necesita más de 400.000 pesos. Obviamente, esto pensado en poder brindarle a ese niño todos los bienes básicos. Por supuesto que las familias muchas veces, cuando no alcanza la plata, bueno, le dan a los hijos lo que le pueden dar. Pero, pero en números medianamente ideales, esto es lo que se necesitaría en gastos. Fíjense, para el caso de un menor de 1 año, la canasta es de 329.000 pesos. De 1 a 3 años es de 391.000. De 4 a 5 años es de 327.000. Y de 6 a 12 años es de 412.000 pesos por niño. De vuelta, comparemos con un sueldo docente de alguien que recién inicia para el mes de... O sea, para fines de julio, porque estos son los números de junio. Para fines de julio, un docente estaría ganando 425.000 pesos. Y un niño de 6 a 12 años, el costo de crianza es de 412.000 pesos. Bueno, obviamente saquen cuentas cuando tenemos familias. Pará, que no puedo hablar así. Cuando tenemos familias con más de... Bueno, vas a tener que... Fíjate. No. Aquí está. Cuando tenemos familias con más de un chico, ¿sí? Bueno, todo lo que esto implica, obviamente. Bien, a continuación, lo que vamos a ver es esta noticia del sitio Chequeado. Creo que no lo hemos nombrado en capítulos anteriores, pero es un sitio que tenemos muy en cuenta, chequeado.com. Básicamente es un sitio que se dedica a verificar la veracidad de noticias que se viralizan y ver si son verdaderas, falsas, engañosas, etc. Página más que recomendada, su página, su canal de YouTube, sus redes sociales, etc. Y en este caso, bueno, han hecho esta nota con los salarios docentes a nivel nacional y cómo evolucionaron en el primer trimestre de 2024. Chequeado siempre en sus notas tiene esta partecita que está buena, que se llama, si tenés solo unos segundos, lee estas líneas, ¿no? Entonces, bueno, como que te informas a grandes rasgos y después si querés podés profundizar. Bien, lo primero es que de acuerdo con la información oficial, en marzo, que es el último dato disponible de los sueldos a nivel nacional, el salario bruto promedio de un docente a nivel primario con 10 años de antigüedad, y el salario bruto, o sea, estamos hablando de salario sin descuentos, tuvo una caída del 9,2% real respecto a diciembre de 2023. Recordemos que en diciembre tenemos el nivel de inflación más alto que hemos tenido, de casi 25% en un mes, y después fue de 20% en enero. Después, bueno, aclaran que hay especialistas que advierten que el dato de marzo es parcial, ya que habían algunas provincias que hasta en ese momento tenían las paritarias abiertas, o sea, todavía no se empezaban a cobrar los sueldos con los aumentos. Y bueno, que considerando esta tabla de salarios que vamos a ver, este ranking, podemos ver que Salta está siendo hoy la provincia con mejores salarios docentes, seguidas por Santa Fe, Buenos Aires y Santa Cruz. Y en la parte baja de la tabla está Chubut, Mendoza, Formosa y Misiones. Bueno, a la vuelta de las vacaciones de invierno, los distintos sindicatos docentes advirtieron que se podría convocar a una medida nacional de fuerza, ya que se fracasó en las últimas paritarias nacionales, donde se rechazó la propuesta del gobierno nacional respecto a los pisos de los sueldos docentes a nivel país, y a la vez que se sigue exigiendo que se restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID. Bueno, en otras provincias, como por ejemplo Neuquén,
se hizo un paro de 48 horas la semana pasada, y en el caso de Entre Ríos ha convocado a 2 paros de 48 horas esta semana y la semana próxima también por reclamos salariales. Habíamos visto en los capítulos anteriores el tema de, bueno, las distintas luchas que se vienen dando a nivel de las provincias. Habíamos visto el tema del caso de Misiones. Y bueno, teniendo en cuenta lo que es esta última información de datos disponibles, el salario bruto sin descuento, decíamos, de un docente a nivel primario con 10 años de antigüedad, terminó siendo de 484.000 pesos. Salario bruto, no lo que cobran de bolsillo, que eso es menor. Y bueno, esto representaba respecto a la inflación de los primeros meses del año una caída del 9%. Se aclara que no en todas las provincias se ha vivido de la misma manera. En el caso, por ejemplo, de Río Negro, Tucumán, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires, los porcentajes de pérdida fueron distintos. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, lo que son otras jurisdicciones como Santiago del Estero, San Luis y Mendoza. Solamente en Mendoza hemos tenido una pérdida en ese primer trimestre del 21% de la caída real de nuestro salario en relación con la inflación en esos meses. Bueno, y a continuación vamos a ver lo que son las diferencias con este ranking que hizo Chequeado. Y fíjense la diferencia de sueldo. Por ejemplo, si hablamos en cuanto al índice de poder de compra, tenemos que decir que Salta es la provincia con el mayor porcentaje. Le siguen Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz. Y teniendo en cuenta este número, Mendoza es la penúltima provincia en cuanto al poder de compra de los salarios docentes. Recordemos, salarios docentes con 10 años de antigüedad, no estamos hablando de los que recién inician. Y teniendo en cuenta pesos corrientes, o sea, el número, Santa Cruz es la provincia con el sueldo más alto, 711.000 pesos, y en ese caso Mendoza estaba en 361.000 pesos en bruto para marzo de este año. Así que bueno, para tener en cuenta dónde está la provincia en comparación con las demás, ¿no? Bien, después tenemos este posteo que hizo Conado Histórica, que es uno de los sindicatos a nivel nacional de docentes universitarios, y nos trae los siguientes números. Fíjense, los salarios de la mayoría de las categorías universitarias y varias preuniversitarias están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué es lo que podemos ver acá en estas tablas que elaboraron desde Conado Histórica? Que, por ejemplo, podemos ver los niveles de inflación desde diciembre en adelante, que es cuando asume el gobierno de Milei, 25% en diciembre, 20% en enero. Desde ahí, obviamente, es real que ha ido, después de esa suba grande que tuvo, ha ido bajando. Sin embargo, la actualización salarial no ha acompañado. Fíjense, por ejemplo, en diciembre fue el 25% de la inflación y el aumento fue del 5%. En enero fue del 20% de la inflación y el aumento fue del 0%. Acá en la provincia de Mendoza, quienes trabajamos en escuelas de la DGE, nos pasó la misma situación. En el mes de enero hubo un 5% de aumento a la parte en blanco, pero nada de aumento a los pisos salariales. Entonces de bolsillo no tuvimos ningún aumento real. Pero la inflación ese mes solamente fue del 20%. Y después podemos ver en lo que es la inflación acumulada que la inflación llegó a más del 120% desde diciembre a esta parte, y los aumentos fueron del 67%. O sea, hay una diferencia de 57% entre lo que han sido los aumentos a docentes de nivel universitario entre diciembre a esta parte y lo que ha sido la inflación acumulada en esos meses. Bueno, acá lo podemos ver mejor en este gráfico, ¿no?
La parte azul viene a ser los aumentos de los docentes universitarios y la parte en rosado del aumento de la inflación. Y podemos ver también esto. Bueno, acá tenemos los números que les decía recién de las canastas. La canasta que separa la línea de indigencia para una familia es de 393.000 pesos. Fue de 393.000 pesos en junio. Habíamos dicho el sueldo de celadores no llega ni siquiera a los 300.000 pesos. Un celador con jornada de 6 horas y media en la provincia de Mendoza. Y la canasta básica total a nivel nacional es de 873.000 pesos. Entonces, bueno, lo que se hizo desde este posteo de CONADU fue contar, por ejemplo, los años de antigüedad que requieren distintas categorías de trabajadores en el sector universitario, qué antigüedad necesitan para poder llegar a la canasta. Entonces, por ejemplo, en el caso de profesores asociados necesitan 5 años de antigüedad, adjuntos 7 años de antigüedad, jefe de trabajos prácticos 15 años de antigüedad, profesores ayudantes 20 años de antigüedad para poder llegar, para poder superar la línea de la pobreza. Así que bueno, esto como para hacer un paneo rápido de la situación a nivel universitario. Y entre medio de esto, y hablando de canastas, tenemos bueno, este dato que salió hace una semana, que es el de la línea de la pobreza, que ya ha alcanzado, según datos del INDEC, más del 50% de la población. O sea, 23 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Según datos también del INDEC, el gobierno de Alberto Fernández había terminado con el 41% de la pobreza. O sea que estamos hablando de por lo menos, teniendo solamente en cuenta los datos del INDEC, un 10% de aumento del porcentaje de pobreza a nivel nacional. Bien, otra noticia, también esta la pueden encontrar en Chequeado, tiene que ver con los vouchers educativos, que es esta ayuda económica que se les daba desde el gobierno nacional a personas que tienen hijos que van a escuelas de gestión privada, pero que estén subvencionadas por el Estado Nacional. Bueno, ¿cuál es la noticia? Que estos vouchers que se habían empezado a pagar desde principios de mayo, si no me equivoco, se van a extender hasta fin de este año por lo menos. No se sabe de ahí en más si seguirán o no. Y bueno, ¿qué es lo que implicaban estos vouchers? Primero, era para familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas con aporte estatal del 75% o más, ¿sí? No se trata de una nueva inscripción, sino que alcanza a quienes ya tenían este beneficio, que no implica un cambio en los montos asignados, según indicó la Secretaría de Educación, y el programa asiste actualmente a 833.211 estudiantes entre el nivel inicial y secundario. Bueno, a partir de esto se plantean 5 preguntas desde esta nota. La primera es qué son los vouchers educativos. Bueno, se explica lo que ya habíamos dicho. Bueno, el programa fue creado para personas que ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada. Y un requisito para ser beneficiario es que el ingreso familiar no superara el equivalente a 7 salarios mínimos vitales y móviles. O sea, estamos hablando de 1.400.000 pesos para marzo de 2024. Bueno, ¿hasta cuándo sigue el beneficio? Dijimos, hasta el mes de diciembre. No se sabe después si continuará o no. Se aclara que no hay que volver a inscribirse para recibir el beneficio. Bueno, y acá está lo interesante. Hay que ver si después se aclara esto desde Secretaría de la Nación. El monto del voucher es del 50% del valor del arancel programático de jornada simple.
informado por cada jurisdicción. O sea, se entiende que, no sé, si la cuota es de, qué sé yo, 50.000 pesos, 80.000 pesos, lo que te aporta el Estado es la mitad de esa cuota. Pero aclara después que esta extensión de vouchers no implica cambio en los montos asignados y el monto que recibe cada familia queda igual. Acá, bueno, no sé, suena raro porque si bien la inflación está siendo menor que en los meses anteriores a nivel mensual, pero sigue habiendo inflación. Se entiende que deberían actualizarse esos montos. Bueno, eso no queda bien claro. Después, ¿cuántas familias reciben el beneficio? Habíamos dicho que alcanza 833.000 estudiantes, pero habían dicho a principio de año que podría alcanzar cerca de 2 millones de chicos, que existen a más de 6.000 escuelas en todo el país. Acá algo de opinión, si se quiere. Es este tema de, bueno, se le da este beneficio a chicos que van a escuelas de gestión privada, que pagan una cuota, las familias, para que estos chicos vayan a estas escuelas, pero no hay ayudas mensuales para, en general, como este programa, para el resto de estudiantes del país, que son alrededor de 11 millones, y para esas familias, ¿no? Y obviamente que quien va a una escuela de gestión pública no paga una cuota, pero hay toda una serie de gastos que sí se tienen, y bueno, el Estado en este caso decide beneficiar a quien puede pagar una cuota en lugar de a familias que en muchos casos llevan a los chicos a escuelas públicas porque no pueden pagar una privada, aunque tal vez en muchos casos quisieran hacerlo. Por supuesto que desde la visión de este programa apostamos a que más que el Estado subvencionando cuotas y escuelas privadas, aspiramos a que el Estado invierta más en educación para todas las escuelas públicas del país y que no se hagan estas diferencias. Pero bueno, tema para otro día. Bien, otra cuestión que nos había quedado pendiente hablar en estas últimas semanas tiene que ver con estos proyectos que se están presentando a nivel nacional para convertir a la educación en un servicio esencial. Vamos a ver a continuación este videíto que es un recorte de un programa de Cartelera Escolar. Es un podcast de acá de la provincia que hablan sobre educación, que ya lo hemos mencionado en el último programa. El último programa que hablamos sobre educación sexual integral. Si no lo vieron y les interesa el tema, vayan y véanlo. Y bueno, han subido este recortecito a redes sociales que me parece bueno como para entrar en tema. Vamos a escucharlos. Me parece, por lo que vos mencionás, José, importante arrancar desambiguando la expresión, porque nosotros decimos educación como servicio esencial y si no estás empapado del tema, vas a tender a decir, obviamente, es esencial la educación porque consideramos que todavía tiene un alto valor en nuestra sociedad y sobre todo entre los trabajadores el acceso a la educación como algo fundamental. En ese sentido, no es menor que nosotros entendamos que no es lo mismo hablar de la educación como servicio esencial que hablar de la educación como derecho esencial o fundamental. Acá hay que ser muy claros porque además es una cuestión jurídica y las cuestiones jurídicas tienden a ser estrictas. Cuando hablamos de educación como servicio esencial, lo que se está discutiendo es la limitación del derecho a la huelga de los trabajadores del sistema educativo. Escuchamos a Alejandro Finocchiaro, diputado por Cambiemos, provincia de Buenos Aires y ex ministro de Educación de Macri. Acabamos de dictaminar el proyecto para que la educación sea servicio estratégico esencial, para que nuestros chicos tengan clases todos los días y no se puede interrumpir ni aún cuando haya huelga. Esto es Cartelera Escolar. Porque no queremos ser otro ladrillo en la pared. Por supuesto que les recomiendo que vayan y vean el programa completo que hicieron desde Cartelera Escolar sobre el tema de la educación como servicio esencial. Pero básicamente algo clave en esta idea es que se plantea la idea de la educación como servicio esencial como si eso implicara
darle mayor importancia a la educación y mejorar el servicio y demás. Y en realidad lo único que están planteando con la educación como servicio esencial es limitar la posibilidad de hacer huelga de parte de los trabajadores. No se está planteando, no, la ley no plantea mayor educación, mayor inversión en educación, más escuelas, despoblar las aulas, mayores posibilidades de capacitación para docentes. No, es simplemente que haya menos posibilidades de hacer paro, nada más. Eso es la educación como servicio esencial. Pero encontré esta nota de periodismo de izquierda. La nota es del 26 de junio. No la vamos a repasar por completa, pero sí algunas partecitas. Y obviamente las invito a que la lean completa si quieren saber más sobre este tema. Bueno, algunas cuestiones que podemos ver. El jueves 13 de junio, luego, un día después de la votación de la ley bases, se aprobó un dictamen favorable para tratar el proyecto de ley que quiere declarar a la educación como servicio esencial. Para que vayamos haciendo la línea de tiempo. Bueno, hubieron propuestas de parte del PRO para esta iniciativa, también de la Unión Cívica Radical. Bueno, desde Unión por la Patria se rechazó, también desde el Frente de Izquierda Unidad, todo como para tener en cuenta qué bloques se están yendo a favor y en contra de esta situación. Bueno, esto me pareció interesante. Tratados internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo y la doctrina del Comité de Libertad Sindical, 1996, se excluía a la educación como servicio esencial al efecto de que se pueda ejercer el derecho a huelga, ya que solo se puede calificar como tal, o sea, como servicio esencial, a aquel servicio cuya interrupción ponga en peligro la vida, seguridad o salud de toda o parte de toda la población, lo cual no sucede si hay un paro escolar. Por supuesto que si hay un paro escolar se complica, por ejemplo, a la parte que tiene que ver con los cuidados. O sea, un papá, una mamá, un adulto a cargo que tiene que, o sea, que sabe que en cierta cantidad de horas lleva a sus chicos a la escuela y en esa cantidad de horas no lo va a poder llevar a la escuela porque los profes están de paro. Bueno, por supuesto que a la organización familiar de ese día se le afecta, pero no implica un peligro para la salud de las personas. Por otro lado, bueno, este proyecto no menciona también la ley 25877 del régimen laboral, ya que ahí también se excluye la educación de los servicios que se consideran esenciales. Bueno, hay que tener en cuenta también que el gobierno de Milei ya había intentado poner a la educación como servicio esencial en el DNU, en el 7023, que fue el primer gran DNU que sacó el gobierno, pero esta parte que tiene que ver con la educación como servicio esencial fue rechazado por la justicia. Después también se intentó poner en la ley Ómnibus, pero también esa parte se terminó dejando por fuera de lo que fue la ley base final que se terminó aprobando. Bueno, se habla de que en las próximas semanas se podría llegar a tratar este proyecto, pero bueno, acá de vuelta una parte que llama la atención, ¿no? El dictamen de la ley establece en la República Argentina como servicio estratégico esencial la educación obligatoria. Que uno dice, bueno, como decían los profes de cartelera escolar, ¿quién no quisiera entender a la educación como servicio esencial? Por supuesto que también, que no es lo mismo entenderla como servicio que como derecho. Pero la ley tiene apenas 5 artículos,
nada más. Que en esta nota está el artículo de la ley, por si lo quieren leer completo. Y después, bueno, está esta cuestión, ¿no? Que les decía recién. El artículo 2 de esta ley, si se aprobara, modificaría al artículo 3 de la Ley de Educación Nacional. En ese artículo, la Ley de Educación Nacional plantea la educación como un derecho social que se tiene que garantizar de parte del Estado y no como un servicio a prestar. En esto también, obviamente, entran los juegos de palabras y las ideas de Milei. Él en algún momento dijo que para él la educación no era un derecho, sino que era un bien de consumo. Por lo tanto, tiene que acceder a ella quien la pueda pagar. Por supuesto que esa no es nuestra visión desde este espacio, pero bueno, esta ley va en esa dirección, ¿no? Bueno, después está el tema de qué establece, porque a ver, la ley no puede limitar al 100% el derecho a huelga, pero sí lo limita en una cantidad importante, ¿no? Entonces, fíjense esto siguiente. En el artículo 3 de la ley, dice que, bueno, obviamente, esto de docentes sin hacer paro aseguraría una educación de calidad al establecer un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias. Con ellas, el Estado Nacional, provincia, Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente. ¿Cómo sería esto? Bueno, en la antigua ley ómnibus, la que no terminó entrando, o sea, no se terminó aprobando, la que se aprobó fue la ley bases, se quería fijar que el 75% de la planta, de la escuela, digamos, tendría que ir a trabajar aunque hubiera paro. Ahora esto cambió mínimamente. ¿Y qué es lo que cambia? Dice que si fuesen los paros de 24 o 48 horas continuas o discontinuas, debería haber una guardia mínima del 30% del personal directivo, docente y auxiliar. A partir de los 3 días de paro, continuo o discontinuo, la guardia se tiene que elevar como mínimo al 50%, o sea, la mitad de los docentes. Bueno, acá en la nota hace hincapié en algo que concuerdo, que tiene que ver con que la principal preocupación es garantizar el cuidado de las infancias en una lamentable confirmación de su obsesión por la escuela guardería, reducida al rol de contención de aquello que el sistema social y económico vigente no contiene. Y bueno, y esto es algo clave, ¿no? Las escuelas, lamentablemente, en los últimos años están contempladas como espacios de contención social y de cuidados. Obviamente no es lo mismo para, recién dijimos, 11 millones aproximadamente de chicos que van a las escuelas todos los días. Bueno, son 11 millones de chicos cuyas familias no tienen que pagarle a alguien para que los cuide durante ese horario. Y lo que se quiere garantizar es eso, que los chicos estén en el aula y que alguien se haga cargo, sin importar cómo, porque incluso si vos llegas a tener el 50% de los docentes en un paro, presentes en las escuelas, estamos hablando de que la misma cantidad de chicos se va a tener que dividir entre los docentes que están disponibles. ¿Qué calidad de, ya ni siquiera hablemos de calidad educativa, qué calidad de cuidado se podría tener en ese caso si vos tenés el 50% de los docentes en la escuela con la misma cantidad de estudiantes? Cuando ya tenés cursos con 30, 40, 45 estudiantes, bueno, esta es la calidad educativa a la que siempre se hace referencia. Y obviamente, bueno, minar todo lo que se puede la posibilidad de lucha. Si hoy en provincias como Mendoza cuesta poder construir un paro, imagínense si encima tendríamos que garantizar que de entrada el 30% de los docentes tienen que estar y después de apenas 2 días de paro ya tienen que estar el 50%. Prácticamente nos llevaría a no volver a hacer paro nunca,
o por lo menos no hasta que venga un gobierno y modifique esta ley. Así que bueno, ojalá que no se termine aprobando. Bueno, el resto de la nota, nada. Continúa profundizando sobre toda esta cuestión, habla también sobre el tema de las condiciones, los contextos de estudiantes que no están para nada contemplados en esto de la educación como servicio esencial. Recién hablamos en todo este capítulo sobre las canastas, sobre lo que son los sueldos docentes, 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza. El año pasado ya se hablaba con el gobierno anterior de entre 5 y 6 chicos de cada 10 por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, claramente asegurar que los docentes no puedan hacer paro no va a cambiar nada de eso, y sin cambiar esos contextos, ni los contextos, las condiciones laborales y salariales de docentes, no va a mejorar la educación. Pero bueno, esta es la gente que nos gobierna. Y para terminar, una noticia que no quería dejar pasar de largo, que es esto que se está empezando a trabajar a nivel nacional. Pueden ver la nota completa acá en el Sol, que busca que la jubilación de mujeres, bueno, y varones también, sea a partir recién de los 75 años. Por esta cuestión, ¿no?, de que, bueno, se hace insostenible el sistema previsional y demás, y toda la gente que no ha aportado en su momento porque trabajaba muchas veces en negro o de manera no registrada. Bueno, hoy por hoy la edad jubilatoria está entre 60 y 65 años. En la docencia, si no me equivoco, son 57 para mujeres y 60 para varones. Creo que es un tema a tenerlo en cuenta, con estas lógicas que maneja el gobierno actual, pero que tampoco son demasiado detenidas por la oposición. Y sobre todo, bueno, en la docencia, más del 80% de las personas que trabajan son mujeres. Si esto se aprueba o se aprobara, a largo plazo las jubilaciones docentes no van a quedar muy lejos de esto. De hecho, ya se hablaba a principios de este año de la posibilidad de modificar la jubilación de los docentes porque la jubilación docente tiene como un régimen especial, distinto al de otras ramas laborales. Y bueno, acá en lo que se afecta a otras personas de rebote nos puede terminar pegando a nosotros. Como siempre decimos de este espacio, la salida es colectiva, por lo tanto no tenemos que dejar que estas cuestiones que quizás no nos afectan directamente, pero sí afectan a otras personas, pasen, porque en algún momento nos va a tocar a nosotros. Ya nos tocó a principio de año con la baja de sueldo que tuvimos con el FONID, que si bien algunas provincias se hicieron cargo de pagar ese monto, pero no se ha recompuesto esa parte que hemos perdido. Así que bueno, en aquellas cuestiones que no luchemos, que no nos informemos, que no protestemos cuando haga falta, nos van a terminar pasando por arriba si dejamos que pase. Así que bueno, esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó este programa, bueno, los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Pueden ahí bajarse los recortes que vamos subiendo y compartirlo en WhatsApp. Suscríbanse al canal de YouTube, denle me gusta si les gustó el video, dejen comentarios. Todas estas cosas, por pequeñas que parezcan, nos ayudan a mover los algoritmos con los que se manejan las redes y que podamos llegar a más personas. Así que, bueno, les mando un saludo, espero que estén bien. Espero que vuelva Nuri pronto y al programa. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente para futuros programas. Hasta luego.